Muy buenos días, un saludo muy especial a nuestros hermanos de la Iglesia Ciudad de Dios y también a aquellos amigos que nos acompañan cada domingo en este día tan especial, el Día del Señor. Bueno, siguiendo con la predicación del domingo anterior, el cual vimos el poder que tiene Jesucristo sobre la muerte en el capítulo 5 de Marcos, versículo 21, el cual hablaba de la hija de Jairo. Quiero dar un resumen de lo que vimos para empatar sobre el segundo milagro, y es extraordinaria la enseñanza que nuestro Padre nos trae en este día. Veamos. Vimos que Jesucristo, después de haber mostrado su poder que tiene sobre los demonios en la liberación del Gadareno, por petición de los habitantes de esa región, se devuelve a Capernaum, a su cuartel de operaciones. Desembarcando en esa población, vimos que viene a él un prominente personaje que se postra a sus pies en humillación y adoración, suplicándole que salvara a su hija que estaba agonizando. Este personaje es Jairo. Jesucristo accede a ir a su casa, y cuando estaba en camino viene al encuentro unos personajes que los denominamos el domingo anterior aves de mal agüero, y le dijeron que la hija había muerto y que no molestara más al maestro, pues no sabía que era el que estaba, no sabía quién era el que estaba frente de ellos. Y vimos la respuesta de Jesús que le da a Jairo: no le pongas cuidado, solo cree. Después vimos el milagro tan maravilloso al volver a la niña a la vida, mostrando el poder que tiene sobre la muerte. Esa narración, como todas, tiene su aplicación para nuestras vidas. Miremos las aplicaciones. Si usted muere eternamente, es porque usted es pecador. Acordémonos que la muerte existe por causa del pecado. Dios dijo a Adán: el día que comieres del fruto, morirás. Y murió. No solo él, sino que trajo la muerte física y espiritual al resto de la humanidad. Estos pasajes entonces nos hablan de las consecuencias horribles que trajo el pecado en el hombre y cómo Jesús vino a remediarlo. Si estas consecuencias están en usted, es porque el pecado está en usted y usted es reo del juicio de Dios y necesita venir a Jesús. Cristo nos está haciendo la invitación a que vengamos a Él, que reconozcamos que somos pecadores y miremos la gran necesidad que tenemos de Él. No hay otra solución, no tenemos otra alternativa. Cristo es la última y única alternativa para nosotros. Recordando la enseñanza del domingo pasado, ahora veamos la enseñanza tan espectacular que tiene nuestro Padre en este día, el día que Él escogió para mostrarnos un poco más de Él y sus grandes maravillas. Les invito a que me acompañen entonces a Marcos 5, versículo 24 al 34. Vuelvo y repito para que ustedes lo busquen en sus casas. Marcos 5, del 24 al 34. Dice la palabra del Señor: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron:
ves que la multitud le aprieta y dice: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Entonces les invito a que allá en su casa vamos a entregarle esta divina enseñanza a nuestro Padre Celestial. Les invito que inclinemos nuestra cabeza en una actitud de reverencia a nuestro Padre, a nuestro amado Señor Jesucristo, y que el Espíritu Santo nos guíe en esta enseñanza. Gracias, Señor, por permitirnos hoy reunirnos en torno a ti. Señor, deseamos, como niño recién nacido, la palabra espiritual no adulterada. Y hoy hemos venido, un pueblo, Señor, por medio de estos medios, a postrarnos delante de ti. Señor, como el Padre se reúne con sus hijos, así hoy, Señor, tú has reunido a un pueblo, a la iglesia tuya, ciudad de Dios, para que tú nos enseñes aquellas cosas grandes, ocultas, que nosotros aún no conocemos. Señor, por lo tanto, te pido que nos dirija en esta hermosa enseñanza. Y alabamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Como vemos, este milagro sucedió cuando Jesús iba a la casa de Jairo, por la súplica de este principal de la sinagoga, de que fuera y sanara a su hija que estaba agonizando. Rodeado de gran multitud, Jesús partió ante esta súplica. El verso 24 al 26 nos dice algo bien especial. Verso 24 al 26. Dice: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Hablemos entonces de esta mujer. ¿Qué enseñanza nos trae? Dice que sufría hacía 12 años de flujo de sangre. Era una especie de lo que hoy llamamos metrorragia, que es una pérdida sanguínea fuera de los periodos menstruales. Es un trastorno causado por desequilibrio hormonal, anomalías pélvicas como los miomas o de cerviz. Esta mujer debió de haber sufrido mucho, no solo por el tiempo transcurrido y los gastos realizados, sino también por el tipo de medicina que se practicaba en su tiempo. El tratamiento médico judío tomado del Talmud. El Talmud era el que recopilaba las tradiciones, costumbres, narraciones, dichos y parábolas, historias y leyendas. Entonces, del Talmud se tomó el tratamiento que empleaba en ese tiempo para ese tipo de enfermedad. Veamos entonces cuáles eran esos tratamientos. En el Talmud aparecen 11 remedios posibles para tal enfermedad. No voy a nombrar todos. Estos incluían recetas agoreras, como poner las cenizas de un huevo de avestruz en un saco de tela, o ir a todas partes con un grano de mostaza obtenido del excremento de una burra. También estaba la toma de goma de Alejandría. Esto es una planta. Se tomaba entonces esta planta y se tomaba también alumbre, se tomaba también azafrán, se pulverizaba y juntamente y se tomaba en vino y muchas otras cosas. Pero sin duda alguna,
esta pobre mujer había intentado todo para su posible cura. Este era el tipo de conocimiento y el tratamiento de esta enfermedad por quienes aplicaban los conocimientos médicos de su época. Es fácil entender lo que dice, que había sufrido mucho de muchos médicos esta mujer, ya había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba cada día peor. Marcos 5:26. Con su debilidad ocasionada por tantos años de pérdida sanguínea, debió de haberle originado una anemia muy crónica, como también un gran sufrimiento. Y esto era lo más suave que le pasaba a esta mujer. Ellos todavía estaban sometidos a la ley civil dada por Dios para el pueblo de Israel, y la ley decía sobre este caso lo siguiente. Les invito a que allá en sus casas vamos a Levítico 15 del 14 al 25 para ver qué nos dice la palabra de Dios. Vuelvo y repito, Levítico 15 del 19 al 25. Busquémoslo, por favor. Dice su palabra: y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará. Es Levíticos 15, estoy leyendo el 16. Devolvámonos una página. Levíticos 15 del 19 al 25. Dice la palabra del Señor: cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que le tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre lo que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre lo que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarle con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre el que ella se hubiere sentado lavará sus vestidos, y lavará luego a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre la que durmiere será inmunda. El versículo 25 nos va a hablar especialmente sobre esta mujer del flujo de sangre. El versículo 25 nos dice lo siguiente: y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Analicemos entonces un poco esta ley con referente a esta mujer. Dice que la mujer que tuviere una menstruación normal será apartada por 7 días. Entonces, esta mujer tenía que ser apartada toda la vida, porque su flujo era constante. Segundo, dice: y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la tarde. Esto era para una menstruación normal. Entonces, para esta mujer, no podía esta mujer casarse.
era desechada por la sociedad. Por miedo, nadie podía acercarse a ella. Tercero, nos dice que todo aquello sobre que ella se acostara mientras su separación será inmundo. Esta mujer solo podría dormir en su cama. Vivía en completa soledad. Nadie la invitaba a su casa. Cuarto, cualquiera que tocara cualquier mueble sobre que ella se hubiera sentado, lavará sus vestidos. Se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la tarde. Ella no podía sentarse sino en el mueble de su casa. Creo que todo esto nos da una visión qué tipo de vida llevaba esta pobre mujer. Fuera de eso, había agotado toda su fortuna buscando una cura para su azote. En vez de mejorar, cada día estaba peor. La ley mosaica le condenaba. Estaba condenada a vivir toda su vida en desprecio, humillaciones, pobreza. Todo esto vino por consecuencia del pecado de Adán. El día que comieres del árbol del bien y del mal, ciertamente morirás. Lo dijo Dios muy claro a Adán. Como recordamos, Adán y Eva estaban diseñados para no sufrir ninguna enfermedad, que es la que trae muerte al ser humano. Todo esto tiene mucha reflexión en el día de hoy. Pensemos que aunque hoy en día hay mucha tecnología y el avance de la medicina es mucho mejor que en ese tiempo, ya la mujer con esa enfermedad no sería despreciada en este tiempo. Pero sí hay enfermedades que causan repugnancia ante la sociedad, como un SIDA, una lepra, un cáncer de piel en el rostro. Estas personas sufren mucho y lo más tremendo es que no hay ninguna cura para ello. Gracias a Dios que por la obra grande de nuestro amado Señor Jesucristo, hoy estas leyes no nos acobijan, aunque hay ciertos países que todavía emplean estas leyes. Estas personas con semejantes enfermedades, las que acabamos de ver en la sección pasada, no tendrían ninguna esperanza. Actualmente estamos afrontando una pandemia en el mundo entero, que solamente Dios, en su divina providencia, salva al que Él quiere. Es lo mismo que pasó con esta mujer que sufría el flujo de sangre. Teniendo todo este panorama, veamos los siguientes versículos. Marcos 5, del 27 al 29. Les pido entonces que vayamos nuevamente a Marcos 5 y busquemos los versículos del 27 al 29. Dice el 27: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su mano, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Esta mujer tuvo que oír hablar de Jesús, tuvo que oír hablar de Jesús, de sus milagros, de su poder sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre las sanidades. Me preguntaba, ¿qué pasaría por su cabeza? ¿Cuáles serían sus pensamientos? Esto
sería la última oportunidad de mi vida de ser sano. Llena de desesperación, se abrió paso. Y se abrió paso entre la gran multitud, violando claramente los límites aceptables para quienes estaban ceremonialmente impuros. Al encontrar a Jesús, ella vino por detrás, entre la multitud, y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente el borde de su manto, seré salva. Al igual que Jairo, la mujer fue obligada a acercarse a Jesús, tanto por la urgencia de su necesidad como por la fortaleza de su fe. Sin embargo, con la esperanza de pasar desapercibida, se acercó lo suficiente como para tocar el borde de su mano. Esto tiene su significado. Veamos en la Biblia cuál es el significado. A los israelitas se les dio instrucciones de que cosieran borlas en los bordes de sus mantos, como un símbolo visible de que les pertenecía a Dios. Entonces los invito a que me acompañen a Números 15, del 37 al 41. Veamos entonces qué nos dice número 15, del 37 al 41. Números 15, del 37 al 41, nos dicen lo siguiente: y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja, para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios, y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo, Jehová vuestro Dios. Estas borlas tenían un propósito doble. Recordaban a los judíos su compromiso de servir a Dios, y al mismo tiempo daban testimonio al mundo de que eran parte del pueblo escogido de Dios. Jesús había usado un manto con borlas tradicionales adheridas al borde inferior. Esto tuvo que darle más confianza a esta mujer. Con esto, él estaba diciendo que era un servidor de Dios y que era parte del pueblo escogido de Dios. Con fe de que sería curada, la mujer alargó la mano para agarrar las borlas del manto del Señor. La fe de ella no estaba puesta en la ropa, como si el manto tuviera poder mágico, sino en Jesús estaba puesta su fe. Hoy en día vemos tantos engañadores que le dan la gloria a un muro, que le dan la gloria a un país, que le dan la gloria a una imagen, que si diezman, más Dios les concederá muchos favores, pero un día Dios los llamará a cuentas. Esta mujer no tenía dudas de que podía curarse de su mano. Esta fe inquebrantable fue recompensada al instante. Marcos
relata que enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió que su cuerpo estaba sano de aquel azote. En el momento en que ella tocó el manto, quedó restaurado su cuerpo, lo que 12 años de visitas médicas no pudieron sanar. El poder de Dios lo curó en un instante. Pero la vida de esta mujer, Jesús tenía un propósito que iba más allá de la sanidad física. Ella había llegado de incógnito, con la esperanza de luego retirarse, pasando desapercibida entre la multitud. Pero Jesús tenía la intención de destacarla a fin de atraerla hacia sí mismo. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Quién ha tocado mis vestidos?, le dijo a la multitud. El hecho de que el Señor percibiera el poder que había salido de él deja ver una importante verdad acerca de la naturaleza de Dios. Y es que el poder divino no es una fuerza cósmica impersonal, separada de alguna manera de su fuente soberana. Al contrario, Dios participa personalmente en todo acto de poder, desde la creación hasta la redención. Y el sustento provincial del universo, Él también lo sostiene. Hebreos lo deja bien claro. Entonces, les invito a que vayamos a Hebreos 1:3. Busquemos en sus Biblias qué nos dice Hebreos 1:3. Dice la palabra de Dios en Hebreos 1:3, el cual, siendo Jesús el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesucristo es la impronta perfecta y la representación exacta de la naturaleza y la esencia de Dios en tiempo y espacio. Él es el Dios mismo. Su poder dio origen al universo y le mantiene funcionando. Ese mismo poder es el que limpia nuestros pecados y lo hace a través de su Hijo, cuando aceptamos la obra grande de nuestro amado Señor Jesucristo. La expresión personal del poder del Señor curó al instante la enfermedad física de esta mujer. Jesús sabía que aún era necesario abordar la condición espiritual de esta mujer. Con eso en mente, entonces, Jesús, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Esta pregunta no estaba motivada por ignorancia, ya que él sabía a quién había curado. Él es omnipresente, omnipotente, sino para hacer notar a la mujer entre la multitud. Él la quería hacer notar para que toda la multitud la viera. Como siempre, sus seguidores no entendieron lo que Jesús estaba haciendo. Mirando alrededor,
sus discípulos le dijeron: Jesús, ves que la multitud te aprieta y tú nos dices quién me ha tocado. El verbo traducido aprieta significa comprimir o empujar con fuerza. Esto indica que Jesús estaba apretujado por el gentío, por la multitud, siendo tocado y rodeado por personas en todo lado. Desde un punto humano, los discípulos, a través de su portavoz Pedro, hicieron esa pregunta. Pero desde el punto divino, el Señor sabía exactamente a quién se estaba refiriendo. La mujer había querido ocultarse, pero sabía que Jesús le estaba hablando directamente al oído. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella hizo, vino y se postró delante de él. Un temor santo se había apoderado de su corazón a medida que comenzaba a comprender la realidad de lo que ella había hecho segundos antes, al darse cuenta de que estaba en presencia de la deidad. Vino y se postró delante de él y públicamente dijo toda la verdad acerca de la enfermedad y de su curación. El Señor respondió a la confesión pública de la mujer, afirmándole la autenticidad de su fe. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ven en paz y queda sana de tu azote. La palabra azote significa látigo o plaga. Entonces esta mujer queda sana de su látigo y de la plaga que la atormentaba durante 12 años. Esto ilustra entonces la naturaleza traumática del sufrimiento que esta mujer había soportado. No obstante, las palabras de Jesús trascendieron la condición física de la víctima, indicando que esta hija física de Abraham ahora se había convertido en una hija espiritual de Dios. ¡Qué cosa tan maravillosa y extraordinaria! Veamos entonces también que aunque Jesús se dirigía a la casa de Jairo, él estuvo dispuesto a interrumpir ese viaje con tal de ayudar a esta mujer. La conmoción del gentío y la urgencia del momento hacían muy difícil detenerse. Sin embargo, desde el aspecto divino, Jesús sabía que ella era una de sus elegidas. Bien lo dice Juan 6:37: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Ella vino a él, ella vino a Jesús, y en consecuencia Jesús recibió con agrado la interrupción, tomando el tiempo necesario para ministrarla, no solo curándole el cuerpo, sino también salvando su alma. Ahora veamos las aplicaciones de este hermoso relato para que una persona pueda acudir a Cristo con fe y obtener salvación. Debe primero sentirse como un pecador perdido, necesitado, gravemente afectado, como alguien que está muy enfermo, a punto de morir, o como alguien que tiene una enfermedad muy grave desde hace
muchos años. Solo que esa enfermedad es el pecado. El hombre debe de darse cuenta de su pecado, y para ello Dios nos ha dado los 10 mandamientos. La ley moral de Dios es el instrumento que nos permite ver nuestros pecados y el terrible juicio de Dios sobre nosotros. Pero muchos siguen ciegos a su pecado, a pesar de que se les expone a la ley moral de Dios. Este pasaje nos da otro recurso para ayudar al hombre a darse cuenta que es pecador y que merece el infierno, y llevarlo a buscar a Jesús, y es responder estas 2 preguntas. ¿Se ha enfermado usted alguna vez? ¿Es usted inmortal? Si usted se enferma, es porque es pecador. La enfermedad existe por causa del pecado. No quiero decir que toda enfermedad es por un pecado que usted cometió, sino que los seres humanos nos enfermamos porque el pecado entró en nosotros. El pecado es la causa de todos nuestros males. Pero también, si usted muere, es porque usted es pecador. La muerte existe por causa del pecado. Dios dijo a Adán: el día que comieres del fruto, morirás. Este pasaje nos habla de las consecuencias horribles que trajo el pecado en el hombre y cómo Jesús vino a remediarlo. Y si esas consecuencias están en usted, es porque el pecado está en usted, y usted es reo del juicio de Dios y necesita venir a Jesús. Amigo, el pecado es un mal incurable, como lo era la hemorragia de aquella mujer. La muerte es un mal que solo Jesús puede remediar, como el caso de la hija de Jairo. Te hago una pregunta: ¿hasta cuándo estará usted negándose a reconocer la realidad de su pecado? Espera a que lo sorprenda una enfermedad de muerte para pensar en su necesidad de salvación. Al escuchar la exposición de la palabra de Dios, usted recibe la luz, y recibe la luz para ver su pecado. No se resista más. Reconozca su pecado con dolor y venga a Cristo con verdadera fe, y será perdonado y salvado eternamente. Imitemos entonces a aquella mujer que tocó a Jesús. Hoy no es posible tocarlo físicamente, pero sí por medio de la fe. Recuerda que lo que pone en contacto el problema es tu pecado y sus consecuencias. Que lo que pone la solución a tu problema es la fe en Cristo. La fe verdadera en la obra de la cruz. En su cruz Cristo sufrió el infierno para los que creen en Él no tengan más que sufrir. Ven, te invito, y toca a Jesús por la fe, y serás salvo eternamente. Pero no te dejes engañar por la falsa fe de los que dicen ser creyentes, pero no viven una verdadera vida de santidad. La Biblia es muy clara: sin santidad nadie verá al Señor. El Señor entonces conceda hoy arrepentimiento y fe y humillación a los pies del Señor Jesús.
y que salve a muchos del pecado y de sus consecuencias. Entonces, permítame hoy orar por este maravilloso tema que el Señor nos ha regalado. Y quiero orar a través de Isaías 53. Entonces les invito, hermanos, que inclinemos nuestro rostro allá donde tú estás. Ojalá se pueda coger de la mano con tu familia y vamos a orar a través de Isaías 53. Dice Isaías 53 y los versículos siguientes: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la revelación de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiéndolo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Te damos gracias, Señor, por este pasaje tan divino y tan precioso. Gracias, Cristo, por haber muerto en la cruz por nosotros. Tú no merecías morir. El que debía de morir éramos nosotros, pero había que pagar un precio, un derramamiento de sangre, alguien que llevara la ira de Dios sobre sí, alguien que se hiciera cargo de nuestros pecados, y tú lo hiciste. Dios, gracias por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y por todo lo que harás en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén.